Dios te bendiga, te invitamos a que entres a nuestro canal de YouTube, El Ciervito Cruz. Suscríbete y toca la campanita y esperamos que sea de gran bendición para tu vida. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Mateo capítulo 14, vive Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Versículo 22. Amén. Y lo vamos a leer hasta el 32, vamos a darle completo a la historia, hasta el versículo 32. Amén. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. La palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y la adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos toda gloria, Padre amado, te damos toda honra, Padre amado. He aquí tu siervo, Dios mío, Dios amado, en tus manos está. Te doy gracias por este privilegio en la cual tú me diste, Dios del cielo, de ser el portador de tu palabra a estas ovejas que son tuyas, que las compraste en la cruz del Calvario a precio de sangre. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que cada palabra, que cada Dios mío, Dios amado, que yo hable a través de mi boca para afuera, sea inspirado por tu Espíritu Santo, Dios del cielo, que sea de edificación, de restauración, de salvación para estas almas que están aquí y las que están conectadas a través, Dios mío, Dios del cielo, de las redes sociales. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú te glorifiques, hagas como tú quieras, y sobre todo, Dios mío, Dios amado, salve aquella alma, aquella oveja que está fuera del redil. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Jesucristo, y gracias, Padre. Amén. Aleluya. Y amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Una historia que muchas veces, ¿verdad?, la hemos escuchado. Alabado sea el nombre de Jehová. Y mientras meditaba, debatía de dos historias, pero las dos tenían que ver con el mar. Alabado sea el nombre de Jehová. Y Dios encontraba ministrando en mi vida. Y ayer me encontraba en el altar, en la iglesia que yo estábamos respaldando el culto de jóvenes. El Espíritu Santo me hablaba y me administró. Y una de las cosas, amados hermanos, estamos en los últimos tiempos, como decía nuestro hermano Fernando,
Y es necesario y es menester que en estos últimos tiempos, amados hermanos, nosotros nos esforcemos y pongamos a trabajar esa fe. Alabado sea el nombre de Jehová. Pues viniendo a la historia, amados hermanos, vimos que leímos que Jesucristo se fue al monte a orar a solas. En el versículo 23 habla que Jesucristo se despidió de ellos y se apartó a solas a orar en el monte. En el versículo 24, en el versículo 25 dice que a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando. Eso quiere decir, según como el horario romano lo dividía, la cuarta vigilia de la noche era de 3 de la mañana a 6 de la mañana. El judío de las 6 de la mañana para arriba, que empieza a ver los rayos del sol, le llaman rayar el alba. Alabado sea el nombre de Jehová. Pero mira que eso es tan bonito, porque Jesucristo se despide de la multitud. Se va al monte a solas en la noche a hablar con el Padre. Y durante la madrugada, en la cuarta vigilia, aleluya, viene siendo de 3 a 6 de la mañana, aleluya, Jesucristo sale del monte y va caminando sobre las aguas donde se encuentran los discípulos que tenían que cruzar hacia el otro lado. Y cuando yo meditaba en esto, yo dije, wow, Jesucristo se manifestó por la vigilia de la noche, después que bajó del monte. Aleluya, se les reveló a ellos, aleluya, de una manera sobrenatural, humanamente sobrenatural, porque ¿quién camina por encima del agua? Hay que estar en el Espíritu para caminar sobre el mar. Pero un detalle, mientras de los otros versículos que leíamos, que mientras los discípulos cruzaban hacia el otro lado, alabado sea el nombre de Jehová, ellos dice cuando leímos, decía que los vientos eran contrarios en la barca. Alabado sea el nombre de Jehová. Y la enseñanza, alabado sea el nombre de Jehová, que yo quiero llevarle a la iglesia, que le puse por tema una manifestación en una vigilia. Alabado sea el nombre de Jehová. Lo importante y lo necesario que es para el creyente, aleluya, orar en las madrugadas con el Padre. Aleluya, es un alma, aleluya, es necesario, es un alma muy importante, alabado sea el nombre de Jehová. Cuando nosotros sacamos tiempo entre la madrugada para hablar con Dios, es el mejor ambiente para, aleluya, para orar. ¿Por qué? Porque en esa hora de la madrugada es donde más silencio hay, donde hay más tranquilidad, pero a la misma vez es donde las manifestaciones, aleluya, demoníacas, aleluya, y de moveres espirituales, aleluya, empiezan, aleluya, a moverse. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano está durmiendo, el cerebro duerme, el cuerpo está recostado y la mente está ida. Y ahí es que los demonios rompen a trabajar en la mente de los que están durmiendo, de los que están amanecidos, de los que están en depresión, de los que están adictos a un tipo de droga. Alabado sea el nombre de Jehová. Y mientras yo meditaba en el Señor, gloria a Dios del cielo, amados hermanos, aleluya, es necesario que la iglesia y que nosotros, aleluya, nos fortalezcamos en oración de la madrugada, para que veamos el poder de Dios manifestarse cada día más en nuestras vidas. Alabado sea el nombre de Jehová. Quizás tú te encuentras, aleluya, como se encontraron los discípulos. Cristo los mandó que se fueran, alabado sea el nombre de Jehová. Pero en la cruzada, aleluya, en el mar, alabado sea el nombre de Jehová, se encontraron que los vientos eran contrarios, alabado sea el nombre de Jehová. Una enseñanza, amado hermano, aleluya, que nuestro caminar, aleluya, Cristo nos va a mandar que caminemos y que hagamos su voluntad. Pero quizás en tu caminar van a llegar momentos que van a venir vientos contrarios, vientos que te van a hacer que te canses, aleluya, porque nadar en contra de la corriente, el cuerpo se cansa, y remar, aleluya, en contra de la corriente, aleluya, el trabajo cada vez es más fuerte, alabado sea el nombre de Jehová. Y cuando uno está cansado y está en desesperación por la vida, aleluya, por la vida de uno, alabado sea el nombre de Dios, entra el temor, entra la duda, alabado sea el nombre de Jehová. Pero Jesucristo fue el que los mandó a que cruzaran, alabado sea el nombre de Dios, hacia el otro lado. Gloria a ti, Jehová, aleluya.
Y sabemos que Jesucristo trabajó con los discípulos. Y una de las cosas más que diría yo que tuvo los discípulos, mejores que nosotros, caminaron con Cristo. Los discípulos veían cómo los leprosos eran sanados al instante. Los discípulos veían cómo los milagros y los demonios, aleluya, se sometían a la palabra de Jesús. Alabado sea el nombre de Jehová al instante. Los discípulos pudieron ver con sus propios ojos y escuchar por sus propios oídos cómo, aleluya, Jesucristo muchas veces echaba fuera a los demonios y los mismos demonios reconocían que Jesucristo era el Hijo de Dios. Alabado sea el nombre de Jehová. Los discípulos, aleluya, veían a Jesucristo, aleluya, día y noche, caminaban con Cristo. Jesucristo, aleluya, los discípulos vieron cómo Jesucristo, aleluya, duplicó, aleluya, los panes, duplicó los peces, aleluya. Vio, aleluya, Pedro vio, aleluya, cuando tiró la red hacia el otro lado, aleluya, y esa red se llenó de pescados. Alabado sea el nombre de Jehová. Los discípulos vieron cómo Cristo alimentó a los 5,000. Alabado sea el nombre de Jehová. Aleluya. Santo tú eres mi Dios. Aleluya. Pero llegan momentos en nuestra vida, amado hermano, que aún nosotros viendo la gloria de Dios, empiezan a soplar los vientos contrarios. Aleluya. Y a ver, muchas veces nos turbamos. Alabado sea el nombre de Jehová. Pero mientras Jesucristo estaba allá arriba en el monte, alabado sea el nombre de Jehová, gloria a Dios del cielo, estaba cumpliendo, aleluya, haciendo algo, hablando con el Padre, dándonos una enseñanza, aleluya, que es necesario después de la historia de manifestación del respaldo de Dios, aleluya, en nuestra vida o nuestro ministerio. Es necesario y es menester sacar un tiempo a solas, privada, hablar con Dios. Alabado sea el nombre de Jehová, Dios del cielo. Pero lo bueno que tiene Dios, que Dios, aleluya, te manda a hacer algo, pero Dios no te deja solo. Aunque parezca que estás solo, navegando en el mar, pero tú no estás solo. Cristo mandó a los discípulos, aleluya, que se fueron adelante en la barca, alma mía, y mientras Cristo hablaba con papá en el monte, Cristo sabía, aleluya, que ellos iban de camino, alabado sea el nombre de Dios, hacia el otro lado de la ribera, alabado sea el nombre de Jehová, aleluya, aunque iban en contra de los vientos, alabado sea el nombre de Jehová, se encontraron haciendo fuerzas para cruzar al otro lado donde Cristo los había mandado. Parece que Cristo terminó de orar ya, dijo, el Padre le dijo, ok, vete hijo, que aquellos están asustados. Y las barcas de antes eran como los barcos de hoy día, que tienen esas lámparas LED de 5,000, 8,000 lúmenes o más para estar en el mar. Ellos iban, aleluya, en la barca sin Cristo, los vientos soplando contrario. Ahí no existían los motores todavía de gasolina para que los barcos, que si el viento sopla contrario, la vela, aleluya, va a empujar al barco para el lado contrario. Y cuando el viento sopla al lado contrario, en esos tipos de barcas que eran con vela y con remo, había que bajar, aleluya, la vela, porque si no, la corriente marítima, el viento, los iba a llevar para el lado contrario o llevarlos a la deriva. O sea que ellos tenían de que esforzarse a remar en contra de la corriente, aleluya. Pero qué bonito, qué lindo es que cuando Dios nos manda a hacer algo y pensamos que estamos solos, Cristo llega en el momento inesperado. Cristo siempre llega en el momento inesperado. Cristo llegó en una manera manifestándose de manera gloriosa, caminando por encima de las aguas. Alma mía, alaba la gloria de Dios. En otra manera de mirarlo, Cristo andaba en el Espíritu, porque había bajado del monte y hablé con papá, aleluya. Y lo terrenal, alabado sea el nombre de Jehová, se le hizo, aleluya, nada para Cristo. El agua caminaba por encima del agua. ¿Por qué? Porque ya él estaba conectado con
Vive Dios, aleluya. Es necesario hablar con papá. Es necesario comunicarse con Cristo Jesús. Vive Jesús, aleluya. Sin embargo, Jesucristo venía caminando sobre el mar. Yo me imagino esa escena. Conociéndome yo y mi manera espontánea de ser, yo no sé cómo iba a ser mi reacción de yo ver a Cristo caminando por encima de las aguas. Leímos que, aleluya, los discípulos, aleluya, los que andaban en la barca, clamaron un fantasma asustado. Pensaban, aleluya, que era un espíritu, una manifestación. Y ellos andaban turbados, ya que los marineros, los que trabajan en la pesca y esas áreas de esas regiones, siempre hay historias, las historias griegas, las historias romanas, los marítimos, siempre hay historias de cosas que ven en el agua, aleluya, y ellos andaban, me imagino que le habrá corrido a la mente todas esas cosas que se hablan. Pero algo bien bonito, es que a mí me encanta eso, a mí me gustó la manera que Pedro, yo llego a estar en esa circunstancia, yo ni me atrevo a decirle, déjame, me voy a tirar, está loco. Hasta que yo no vea a Cristo que está pegado a la barca y yo sepa que él, mire mi hermano, ni con chaleca de guava me saco de la barca, hermano. Yo la amarro, yo me amarro. ¿Quién me saque de aquí? Hasta que yo no vea el sol, no me suelte. Gloria a ti, Jehová. Pero sin embargo, miren lo que es una persona con fe. Porque Cristo le habló, salve, le avisó, le dejó saber eso y Dios no se asuste. Pero hermano, ¿quién no se va a asustar? Mira a alguien caminando sobre el mar a las 3 y pico de la madrugada, a las 4 de la mañana, en esa tiniebla, esa oscuridad. Hermano, yo te hago un cuento a ti, ¿sabes? Gloria a ti, Jehová. Gloria a Dios, aleluya. Y Pedro Poderoso Jesús. salió bien espontáneo. Si eres tú, viste que yo camine sobre el agua que vaya a ti. Qué lindo Jesús. Imagínense eso, hermano. Los vientos soplando contrario, la mano un poco picada, entiendo yo. Es que no me traje el mapa. Qué lindo Jesús. Pero el mar que ellos andaban, es que no se va a ver de aquí. Si usted le busca su Biblia en la parte de atrás de los mapas, el mar de Galilea, hoy día si lo ponemos a mirar vía satélite, es un lago bien grande. No sé si tengo otra foto acá nomás. Vive Dios, aleluya. No sé si lo puedan ver los hermanos, buscar en su Biblia, donde está Besaida, Gadara, esta región. Ellos venían de esa área para cruzar, aleluya, al otro lado para llegar a esta región de Galilea y toda esa región donde está Nazaret. Aleluya. Estamos en medio estudio aquí, ¿verdad? Pero es para que se pongan a pensar, hermano, porque yo los quiero, aleluya, que usar la imaginación como lo es de chiquito. Miren el mapa, miren cómo está localizado el lago, el mar de Galilea, y si miras al mar derecho, ahí es que está el océano como tal. Aleluya. Que la trayectoria de la cruzada de ese mar de Galilea son un par de horas para llegar al otro lado. Vive Dios. Pero Jesucristo, como es grande y poderoso, siempre le gusta glorificarse. Y Él llega caminando por encima de las aguas. Va caminando por encima de las aguas. Pedro le dice, aleluya, si eres tú, permite que yo vaya a ti.
Ahora tienes que caminar de lo imposible, aleluya, de lo imposible se va a hacer posible. Amén. Gloria a Dios. Y Pedro, de primera, alabarse el nombre de Jehová, actuó en una manera de fe. ¿Por qué de fe? Porque Jesucristo le dijo a Pedro, ok, ven. Y Pedro se salió de la barca. Y Pedro rompió ¿a qué? A caminar sobre el mar. A caminar en una línea, aleluya, a caminar literalmente en el Espíritu. Porque ¿quién era el que nos sostenía para que nos hundiera? Trata tú de caminar por el agua. Yo he tratado corriendo estilo ninja y no se me la sale. Me voy. Lo curioso, ¿verdad? ¿Sabes lo que era que uno le haga a chamaquita? ¿Verdad? Y cuando Pedro caminó sobre el mar, él va caminando. Pedro se tiró hacia ese es el Cristo, vamos para allá, dijo que caminara. Y Pedro rompió a caminar sobre el agua. Pero nosotros leímos que empezaron a sentirse los vientos contrarios. Y Pedro cogió temor. Pero ya Pedro ya estaba caminando ya en el agua y Pedro rompió a tener temor. Y dice la Biblia, alabado sea el nombre de Jehová, que Pedro empezó a hundirse. Alabado sea el nombre de Jehová. Pero qué curioso que dice que Pedro rompió a hundirse. O sea que no se hundió de una. Parece que él se hundía en un proceso lento. Mira cómo es Dios. Vayan siguiéndome. Iba hundiéndose. Y en ese proceso Pedro le da tiempo de gritarle a Jesús, aleluya, sálvame, Señor. Yo me imagino ese grito de Pedro. Tuvo que haber sido un grito, amados hermanos, de miedo, de temor. Porque un hombre que es un pescador, que su oficio era estar en el mar pescando, en que la madrugada, alabado sea el nombre de Jehová, y dar un grito de desespero. Un hombre que si pesca en el mar, tiene que saber nadar. Un hombre, aleluya, que su oficio desde pequeño era pescar en las aguas. Él sabía nadar. Pero, amados hermanos, hubo algo impactante y poderoso. Y vamos para ahí, que mientras Pedro se hundía lentamente, gritó, Señor, sálvame. Alma mía, alaba la gloria de papá. Y seguimos la historia y vemos cuando Cristo entiende su mano, pero le dijo una palabra a Pedro: ¿por qué dudaste? Alma mía, alaba la gloria de Dios. Y ahí es donde yo quiero llegar, en una manifestación, aleluya, porque hay que dudar si ya Dios te ha dado una palabra, porque hay que dudar si ya te has visto el mover de Dios en tu vida, porque hay que dudar si ya Dios si ya has visto a Dios manifestarse en tu vida y en tu familia. ¿Por qué dudar? ¿Por qué dudar si lo que tienes es que entrar en una profundidad en oración con Dios? Aprende a esforzarte y a orar entre madrugada. Vive Jesús. Aprende a esforzarte y tomar el ejemplo de Cristo. Él trabajaba para el Padre. Pero después de todo eso, él se retiraba aparte a orar. Santo, tú eres mi Dios. Se iba al monte. ¿Tipo de qué? De subir, de buscar presencia. Y Cristo Jesús era el Hijo de Dios. A Cristo Jesús estaba sujeto todo poder y toda autoridad. Desde los ángeles de Dios hasta los demonios y Satanás. Alabado sea el nombre de Jehová. Santo, tú eres Jesús. Pero sin embargo, siendo hijo de Dios, se hizo un poco menor que los ángeles. O sea,
sometido a la orden del Padre, y como buen hijo se sometió a esa palabra, aleluya, se sometió a orar con el papá de la madrugada, se sometió a predicar el evangelio, se sometió a amar al enemigo, se sometió a querer y orar por sanidad, porque aún sabiendo que eso mismo lo iban a traicionar, no se negó. Poderoso tú eres, Jesús. Esa es la conexión que hay cuando se conecta uno con el Espíritu. Porque ya no miras al hombre como un rival. Gloria a Dios. Ya lo miras con un corazón compasivo, porque sabe que es un alma de aleluya. Después de aleluya de vida o de perdición. Y sin embargo, Pedro, Cristo lo rescata. No me imagino cómo era esa imagen. Pedro hundiéndose, Cristo extiende su mano. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Vive. Gloria a Dios. Más te alaba. Pedro hundiéndose, Cristo extiende su mano. Dios lo saca. Dios lo saca y entran los dos a la barca. O sea, que Cristo, aleluya, que Pedro siguió caminando por el agua, no de Cristo, a lo que llegó a la barca. Ponga a mirarse y a analizar eso, hermano. Porque Cristo se estaba acercando a la barca. Pedro salió de la barca a caminar donde estaba Jesucristo. Pedro no puede hundirse por dudar, aleluya, por dudar en Cristo Jesús. Cristo Jesús, aleluya, rescata a Pedro. Y entonces va con Pedro y entra a la barca. Y Cristo regaña a Pedro. ¿Por qué dudaste? Empezaste bien. Ya sabemos muchas personas en nuestras vidas, amados hermanos. Vemos el poder de Dios. Vemos cómo Dios se glorifica en nuestras vidas. Pero cuando vienen los vientos contrarios, algo que nos causa temor, rompemos a dudar del poder de Dios. Rompemos a dudar si Dios nos va a rescatar o no nos va a rescatar. Alabado sea el nombre de Jehová. Y Pedro, aleluya, Cristo tuvo que reprender y regañar a Pedro. ¿Por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Por qué dudaste? Alabado sea el nombre de Jehová. Yo no sé, aleluya, cuál sea su problema. Yo no sé cuál sea, alabado sea el nombre de Dios, lo que le están pidiendo a usted, amados hermanos, a caminar por la palabra que Dios le ha dado. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Pero yo sí sé algo, aleluya. El que está conectado con Dios a través de la oración va a escuchar la voz de Dios y se va a mover, aleluya, la voluntad de Dios. Por eso que es necesario la oración en la iglesia. Por eso que es necesario la oración en nuestra vida. Como el ejemplo de Cristo Jesús, que aún siendo el Hijo de Dios, se tuvo que someter a la voluntad del Padre. Pero mira qué lindo es Dios, que Cristo le regañó. Oye, ¿por qué dudaste? Pero Cristo no lo condenó. Santo, aleluya. Cristo sabía que Pedro lo iba a negar cuando llegara el momento de la crucifixión. Pero Cristo, aleluya, con eso lo salvó. Lo podía dejar ahí que se ahogara. Alabado sea el nombre de Dios del cielo. Pero ahí vemos una manifestación de misericordia de Dios. Alabado sea el nombre de Jehová. Que aunque tú dudes en la fe, que aunque quizás tú te caigas, como quiera Dios te va a levantar, como quiera Dios te va a restaurar. Porque Dios no te va a dejar que te mueras en un mal. Porque si Dios te llamó a algo y te ordenó a hacer algo, Él no te va a dejar solo. Gloria a ti, Jehová. Pero estas cosas trabajan unidas. La fe trabaja con obra.
Y sabemos que la fe, que la certeza, la convicción de lo que no se ve. Y sin embargo Pedro caminó por las aguas, negó a Cristo. Pero sin embargo Pedro fue un líder, columna principal de la iglesia. Mira todo lo que, aleluya, Pedro después fue, aleluya, haciendo. Porque eso fue una enseñanza. Pedro fue aprendiendo de todo eso. Y Pedro terminó siendo ¿qué? Un apóstol. Donde la gloria de Dios en Pedro se manifestaba de maneras, aleluya, que rompía todos los esquemas. Pedro, yo siempre lo digo, a mí me encanta esta parte de decir de Pedro. Cristo dijo, cuando enseñaba con ellos, aún ustedes harán cosas aún más grandes. Y Pedro, dice la historia, que los, aleluya, vamos a parar aquí, Cristo entraba a las aldeas, sanaba a los enfermos, sanaba a los leprosos. Aún con tocar el manto de Cristo, se sanaban los enfermos. ¿Es verdad o no es verdad? Está escrito. Te habla de la vida del flujo de sangre. Y tenemos en los versos de la Biblia que cuando llegaba Jesucristo la gente se desesperaba aunque sea para tocarlo, para ser sano. Jesucristo le hablaba a los demonios. Fuera. Aleluya. Y mira lo que hizo Dios para regalarle a la iglesia. Y empezó con Pedro y con sus discípulos. Dice la historia, cuando te pones a ver el libro de los Hechos, la predicación de Pedro se ganó miles de su primera predicación, cuando fue revestido del poder de Dios, cuando la manifestación del Espíritu Santo llegó en el día de Pentecostés. Ya no veíamos a Pedro el violento, ya veíamos a Pedro predicando con una autoridad de Dios terrible. Después vemos en la historia que la Biblia habla que aún con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Aleluya. Y cuando nos ponemos a mirar en la historia de Jesucristo, todavía no encontró un lugar donde diga que Cristo sanaba a través de su sombra. Decía que Cristo sanaba cuando tocaban su manto, cuando Cristo ponía su mano, cuando Cristo declaraba una palabra. Pero Dios es un hombre, aleluya, de palabra y que cumple su promesa. Y le dijo a sus discípulos, ustedes harán aún cosas más grandes, aleluya. Y la vemos manifestada, una de ellas en Pedro, a través de su sombra. Y si nos vamos más allá a través de la historia, vemos como, aleluya, dicen que aún le pedían paño. Y se lo enviaban y la persona que estaba enferma y a través del paño se sanaba. Hermano, Dios le dio una clase de autoridad. Pero cuando analizamos y miramos la historia, eran hombres de fe. Eran hombres que cuando tú te pones a leer la historia, a buscar, eran hombres que oraban. Eran hombres que se esforzaban en la vigilia a buscar presencia de Dios. Eran hombres que estaban dispuestos a morir por Cristo, no importando lo que fuera. Aleluya, porque Pedro terminó muerto. Aleluya. Y cuando Pedro, los romanos, lo fueron a matar, dijo, yo no soy digno de morir como mi maestro. Y los romanos cogieron a Pedro, lo crucificaron al revés. Mira lo que hace un hombre lleno de fe y oración, fortalecido y 100% seguro que aunque se muriera,
a estar con Cristo ahí arriba en el paraíso. Oye, amados hermanos, van a crucificar a Pedro. Y Pedro dice, yo no soy digno de morir como mi maestro. Y cuando baja la historia, dice que cogieron a Pedro, pues le viraron la cruz al revés. O sea, cuando te pones a mirar la muerte de Pedro, sí se fue a sufrir. Crucificado al revés, la presión sanguínea bajando desde los pies, completo hasta que se le revienta el cerebro, los ojos, los oídos. O sea que tiene un desangrado interno, la presión revienta. La muerte es lenta. Pero vemos que, aleluya, ese discípulo o ese apóstol hoy día está allá arriba en el tercer cielo con Cristo Jesús. Aleluya. Por eso que es necesario, hermano, la oración y buscar de Dios de madrugada. Porque tú no sabes cuándo el diablo pide por tu alma. Tú no sabes cuándo el diablo vaya a pedir pasar el diente. Tú no sabes cuándo va a ser el día que te vas a encontrar por una prueba y vas a ser probado. Y yo estoy 100% seguro que aunque la muerte de Pedro fue sufrida, Pedro sintió a Dios hasta el último momento. Dios no dejó, aleluya, Cristo no dejó a Pedro solo ni a sus discípulos. Porque Cristo lo dijo, estaré con ustedes hasta lo último. Un ejemplo bíblico. Cuando Esteban lo estaban apedreando, Esteban vio a Cristo sentado a la diestra del Padre. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Después de eso Esteban murió, pero Esteban vio a Jesucristo. Una enseñanza que aunque te apedreen, aunque te traten de matar, Dios está contigo. Yo no sé si me están entendiendo, iglesia. Pero tenemos que, aleluya, meternos en la presencia de papá. Porque vamos a ser sacudidos. Yo me encontraba ayer en el altar y Dios hablaba mi vida. Y mientras el mover del Espíritu se movía y los jóvenes estaban gozándose, danzando, un corre y corre. Yo me senté, yo me senté. Con todo el respeto, no era que esté viejo, pero me dolían los huesos. Y me senté y empecé a meditar, a hablar, a adorar a Dios. Y yo sé cuando Dios está ministrando a mi vida y el Espíritu rompe a hablarme y yo estoy aguantándome. Y veo en mi interior cuando Dios me ministra. Estaba meditando en una prédica de, ¿cómo se llama este americano? Billy Graham. Y él estaba predicando aquí en el centro, aleluya, pasé tiempo aquí en Orlando. Aleluya. Y yo estoy escuchando la prédica y él dice que hay una enfermedad a nivel mundial sobre la ceguera espiritual. Una realidad. Y él hablaba sobre eso. Y él cogió y fue para el tiempo del huracán Andrew. Y yo estaba meditando en eso porque cuando él dijo huracán Andrew, hermano, mi corazón no paró como que algo me turbó en mi mente. Y yo decía, Señor, ¿qué tiene que ver el huracán Andrew con el mensaje de lo que había pasado? Y estuve meditando sobre el huracán Andrew. Yo trabajo en temporada de huracán. Y yo meditando y con el huracán Andrew. Cuando yo estoy en el altar sentado, yo estoy meditando en el Señor y digo, Señor, ¿cuál es la enseñanza? ¿Qué me quieres decir?
Y de momento me llega en cuestión de segundo un flashback cuando se rompen los canales allá en New Orleans para el huracán Katrina. Y ahí yo pude entender, aleluya, que Dios me estaba dando una palabra profética para que yo me pusiera y me puse a meditar y adorar a Dios y me quedé tranquilo. Aleluya, yo sentía cuando el Espíritu me ministraba dentro de mí. Aleluya, y me traía un flashback de la costa de Florida. Aleluya, y sentía cuando el Espíritu me hablaba y me decía: yo voy a dar una barrida en esta costa, yo voy a dar una sacudida en esta costa, así como el huracán entró por el centro, por ahí voy a meter mi mano, porque eso se está contaminando del mar. Ay, Dios mío, papá, esa costumbre que han traído la brujería desde la isla de Cuba está afectando a Dios. Y Dios va a sacudir. Dios va a dar una sacudida a este estado, hermano. Ay, Dios mío, papá, que nos vamos a contar de lo que pasó que en un huracán Andrew, apúntala con papel y lápiz. La gente se cree, estamos en la gracia, pero la mano de Dios todavía se mueve. Gloria, aleluya. Y apúntala a las redes sociales. Dios va a dar un azote a este estado, hermano, y va a ser por las costas del sur. Aleluya. Y el daño más grande va a ser por agua que por viento. Y yo no entendía. Y estaba meditando sobre eso. Y después con el mensaje pude entender por qué Dios me fue preparando. Y la mente rompió a correrme. Y Dios me traía. Por eso que te regalé una planta eléctrica. Por eso que te proveí con un tanque de 55 galones en tu hogar. Dios rompía. Y yo tranquilo, sintiendo a Dios. Yo dije: ay, papá, si lo que viene por ahí es serio. Porque algo yo he aprendido, iglesia, que cuando llegan azotes la gente se une. Cuando llega el tragedia, la iglesia se une más. Es cuando más se unen para orar. Es cuando más se unen para hacer vigilia. Es cuando más se unen para hacer cadenas de ayuno y oración. Alabado sea el nombre de Jehová. Y lamentablemente Dios tiene que permitir que estas cosas ocurran, porque hay muchos que todavía están dormidos y Dios quiere que ya se pongan a caminar en el Espíritu. Yo no sé cuál es tu tormenta y qué estás esperando para meterte a la barca con Cristo. Aleluya, eso es. Pero los tiempos son cortos y Dios nos quiere librar. Pues mire, ahí. Vive Dios. Los tiempos son cortos y Dios nos quiere librar. Póngase a pensar, póngase a meditar. ¿Estás tú tomando el ejemplo de Cristo? Subiendo al monte oral. ¿Estás tú tomando el ejemplo de Cristo? Orando en las madrugadas, vigilando en las madrugadas. Cuando Pedro cayó en la cárcel, ¿qué hacía la iglesia cuando se enteró que Pedro cayó preso? El libro de los Hechos. La iglesia estaba unida orando, intercediendo para que Dios libertara al siervo de Dios, a Pedro. Y en esa madrugada de esa vigilia vino el ángel y libertó a Pedro de la cárcel. Otro ejemplo de la importancia de lo que es la iglesia unida en vigilia y oración. Mueve los cielos, mueve las cadenas.
Si usted está alejado del Señor hoy en la tarde, para que te arregles con Cristo, te metas bajo a la cobertura de Dios. Aleluya. Y lo que está acá en las redes sociales, lo que tengan que escribir. Que si te tengo que, cuando salga de aquí del culto, llamar a los números, yo llamo y le hago el plan de salvación. Gloria a ti, De Dios. Pero Dios está llamando ya. Los tiempos son cortos. vive Jesús. Y estamos en el tiempo, aleluya, de llenar los graneros de trigo. No es casualidad. No es casualidad que entrara un gobierno fuerte. No es casualidad que el gobierno que entrara, aleluya, públicamente, el mismo presidente de esta nación haya promocionado la Biblia Reina Valera 1960 públicamente y a nivel mundial. Es que Dios está dando oportunidad a esta nación, a cada uno de nosotros, para que llegamos al arrepentimiento. Porque la Biblia dice que vendrán tiempos